Hola a todos, yo me llamo Chloe Strauss. Hoy es el 28 de julio de 2017 y muy bienvenidos a Tema del Día. El tema del día es una serie de programas que profundiza en los temas de talento de Clifton StrengthsFinder, uno a la vez. El tema de hoy es responsabilidad. Si está escuchando la versión grabada y tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a la dirección coaching@gallup.com. Hoy nuestra anfitriona es la buenísima Blanca Estela García. Blanca, ¿qué tal? Hola, mi Chloe, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Oye, y me encanta hablar de este tema que tú lo tienes y me acuerdo perfecto el día que te dije, oye, lo hacemos para tal fecha y tú, claro, como tengo responsabilidad, he de decir que sí. Sí, es un tema, bueno, responsabilidad es fascinante, o sea, para mí, porque yo lo tengo número 7 y cómo lo veo yo este tema, y mira, mucha gente que también lo tiene muy, muy alto, muy fuerte en su perfil, me han dicho que, bueno, por un lado es una fortaleza y por otro lado es una carga Mm, y puede ser que pesar bastante. ujú, ujú. Entonces, tengo muchas ganas de entrarnos en este tema. ¿Estás listo, Blanca? Maravilloso, y me encanta. Llamamos los treinta y Mm. cuatro temas de talento. Y gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Y si nos puedes compartir en qué número tienes tú el tema de responsabilidad, sería maravilloso. Pues vamos a empezar, Chloe, ¿qué te parece con la definición que tenemos en nuestros libros, en nuestras tarjetas? Venga. Y entonces nos dice, las personas en las que resalta el tema responsabilidad toman psicológicamente la responsabilidad de hacer lo que dicen que harán. Están comprometidos con valores estables como la honestidad y la lealtad. Entonces, lo que vemos en este tema de talento es, y mucho, por ejemplo, como lo decía Kurt Lisbeth, es la habilidad de responder, como está aún la palabra dentro del nombre de responsabilidad. Entonces, son personas, además de que cumplen con su palabra, para ellos la parte de valores como lealtad, honestidad, credibilidad es sumamente importante. Ujú, ujú. Pues es un tema, bueno, fuerte, ¿no? O sea, ya se puede escuchar como es un tema bueno, que te sientes responsable, Ujú, obviamente. Y exacto. entonces, pensando en el poder y la ventaja de este tema, ¿cómo lo ves, Blanca? Y es maravilloso trabajar con personas que tienen este tema de talento. Para mí está, a veces algunos de los coaches me dicen, Blanca, está dentro de mis primeros 32. No, o sea, no lo tengo. En mi caso es número 17. Y me fascina trabajar con personas con este tema de talento porque ellos, su palabra, una vez que te dicen que sí van a hacer algo, entonces tú puedes contar con que las personas lo van a hacer porque adquieren esa, como decíamos, esa propiedad psicológica y para ellos es muy importante cumplir con su compromiso. Entonces, trabajar con alguien con ese talento, sabes que si algo se requiere y saben que nadie lo va a hacer, las personas asumen esa responsabilidad. Están como buscando siempre y qué más cosas se tienen que hacer porque entonces ellos adquieren el compromiso. Una vez que tú les pides algo, lo van a hacer. Entonces, imagínate en un equipo de trabajo o en una familia, Ujú, cómo nos pueden ayudar a que cuando los demás olvidamos algunas cosas o simplemente nuestra mente está buscando una motivación adicional, alguien con responsabilidad nos guía por ese camino. ¿Qué es lo correcto y qué es lo que debemos de cumplir para que las cosas fluyan? Entonces, tiene un gran poder en el individuo porque los estimula a hacer mucho más, así como alguien con logrador se estimula al tachar las cosas de la lista, eso nos llena de emoción, o alguien con enfoque es tan persistente que no pierde de vista el camino para llegar, alguien con responsabilidad está buscando y
cómo cumplo aquello en lo que me comprometí, porque no tengo que firmar algo. Si yo dije que lo voy a hacer, entonces lo voy a hacer. ¿Tiene Ujú. sentido eso para ti? Sí, totalmente. Y es interesante porque, bueno, visto desde este punto de vista, es como si fuera un tema que estimula tu propia motivación como individual, pero también puede ser que estimula la motivación en otros. Ujú. Y eso que estás diciendo es sumamente importante, porque las personas, y vamos a ver cuando el talento está como tal, de esa parte instintiva de reacción, y cuando ya es una fortaleza, que va mucho a lo que me decías al principio, que a veces parece una carga, ¿no? Cuando está en el talento que no está desarrollado, entonces si las personas dicen, ok, me comprometo, hago, y a veces se sobresaturan de hacerlo, y a veces pudiera ser que lo cumplan porque saben que lo tienen que hacer. Como es algo, también puede ser como de culpabilidad de si no lo hago, me voy a sentir mal. Entonces puede ser que sea de esta forma. Ya que está del lado de fortaleza, disfrutan cuando ellos dicen que sí, saben por qué dijeron que sí y el cumplirlo puede llenarlos de energía. ¿Eso funciona en ti? ¿Eso pasa contigo? Sí, y también me resuena bastante cuando hablaste de lo de la culpabilidad también, o sea, otro lado, ¿no? Y, Este, y- y claro, y es interesante cuando entrevistamos, por ejemplo, líderes de organizaciones con este tema de talento intenso, ellos sienten esa culpabilidad cuando no hacen algo, cuando no pudieron hacer algo que se comprometieron, y entonces buscan no solamente cumplir con ello, sino y cómo cubro algo adicional, cómo doy más por aquello que no cumplí, porque puede ser realmente algo que les afecta. Hay personas con responsabilidad que me dicen, Blanca, es que si no puedo cumplir con aquello que dije que iba a hacer, a veces no puedo dormir. Es tan fuerte ese compromiso emocional que las personas necesitan buscar y cómo cubro esa palabra, cómo supero obstáculos, si tengo que dar la milla extra, la doy. Y entonces para las personas que trabajamos con alguien con ese talento, pues es maravilloso, ¿no? Siempre y cuando los ayudemos a que no carguen con todo lo que a ujú. veces suele ser. Porque los demás podemos pensar, bueno, se tiene que hacer, y el que pudiera decir yo lo hago son personas con ese talento, Sí, en mi caso. hay un riesgo entonces que otra persona puede aprovecharse, digamos, ¿no? Pudiera De... ser. Ujú, pudiera ser, sí, claro. Pues hablamos entonces, ¿cuáles son las necesidades que tiene una persona con responsabilidad muy, muy alto en el perfil? Y esa pregunta es preciosa. Entonces, vamos a ver que para ellos el hacer lo que es correcto es importante. Entonces, al ser un talento también como de servicio, el cumplir con su palabra es valioso y también tienen la necesidad de alguna forma de esperar que otros cumplan con su palabra. Entonces, como para ellos naturalmente, si dicen que sí, es evidente que se va a hacer, esperan que cuando otras personas les decimos que sí, obvio, se va a cumplir. Obvio. Y obvio, claro, ¿no? Y entonces trabajar con personas que estén con esos valores puede ser importante, porque si no puede generarles cierta frustración. Entonces, lo que ayuda a desarrollar responsabilidades, que ellos sepan que es un talento en ellos, que no es que todos seamos así. Ahora, no quiere decir que el no tener ese talento es que seamos irresponsables. No Ok. es eso. El ¿Seguro? punto es seguro. El punto es cuál es la motivación. Y esta motivación de responsabilidad es porque me comprometí con otros. Y eso es valiosísimo para alguien con responsabilidad, considero yo, que conozca la motivación de los demás, que sepa que solamente porque digamos que sí, puede no ser suficiente, sino ¿y qué es lo que nos estimula a nosotros? ¿Y cuál es esa motivación que nos va a permitir hacerlo? Por ejemplo, si estamos hablando con alguien con significación,
pues a lo mejor que eso a lo que se tiene que comprometer vaya en línea con su misión, con su legado, con su pasión, ¿no? Y si estamos hablando con alguien, por ejemplo, como yo, con competitivo, pues que tenga que ver y cómo vamos a ser los mejores. Y si está hablando con alguien con aprendedor, pues y que sepa, ¿no? Que el Curiosidad. tener ese conocimiento va a ser efectivo. Entonces, para cuando empezamos a transformar o a mover responsabilidad de ser un talento instintivo a pasar a ser una fortaleza y que quieras que los demás cumplan, lo puede hacer muy bien si va a la motivación de esa persona. Si solamente porque decimos que sí y esperar que se cumpla puede llegar a generar frustración, porque podemos tener otras cosas que nos distraigan, que podemos hasta justificarlas, pero que no necesariamente nos lleva al cumplimiento en ese momento. ¿Qué opinas de eso? Súper interesante, sí. O sea, sí, la idea de cada uno tiene la responsabilidad, digamos, de encontrar, de saber cuáles son la fuente de motivación para otra persona. Si de verdad quieres, bueno, trabajar bien con esta persona, ¿verdad? Exacto, porque he escuchado a mi sobrina tiene alto este talento y ella me dice, mira, me cuesta trabajo cuando nos ponen en grupos y yo siento que los demás no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Y pues yo, como tenemos que entregar la tarea en fecha, entonces pues yo hago más y yo, Ujú, como dices tú, cargo todo eso. Entonces, las personas con ese tema de talento es importante que lo identifiquen, ¿no? Porque es un ujú, talento que te ayuda a poner los valores sobre la mesa, esa lealtad, el saber que cumples con ellos es extraordinario. ujú, ujú. Y cuando estás haciendo un coaching con alguien que tiene responsabilidad, ¿qué preguntas te gusta usar? A mí me encanta y dependiendo del rol que tengan, por ejemplo, si puede ser una persona de familia o puede ser, imagínate, un manager, yo como les pregunto es con base en qué definen sus prioridades, a qué le dicen que sí y a qué le dicen que no. Y déjame construir un poquito de esto para que entonces regresemos a ese punto. Las personas con responsabilidad alta a veces se sobrecomprometen y tienen tanto que hacer y tantas cosas que cumplir que les es tan importante esa credibilidad o ese cumplir con el compromiso que a veces pueden dejar sus cosas personales para después. Y ese después puede tardar en llegar y ojalá que llegue. Pero a veces, como tienen compromisos en la casa, en el trabajo, con los amigos, eso para ellos puede ser más importante y entonces dejan al individuo más adelante. Entonces, yo lo que les pregunto mucho es, ¿y tu bienestar cómo se define? ¿Cómo lo ves en el largo plazo? En todos los aspectos de bienestar. Y entonces, ¿cómo seleccionas las cosas a las que dices que sí? Mm, Para que entonces, cuando ellos estén buscando, ok, y esta actividad sí me va a llevar hacia eso, hacia donde tengo que alcanzar la meta, y si no, ¿qué tal como gerente, por ejemplo, una persona que maneja a otros individuos, de acuerdo a Gallup? Como gerente, a veces las personas con este talento me dicen, es que si yo veo que no lo hacen, pues yo meto las manos, eso quiere decir, yo los acompaño. O esto prefiero hacerlo yo porque es muy importante. Y entonces esa parte de delegar puede ser complicada y se meten mucho en las tareas. O algunas personas me dicen, bueno, yo delego, pero le doy seguimiento constante para ver si se está haciendo como a mí me gustaría que hacerlo. Pero ¿qué tal que le decimos a la persona, ¿qué crees? Tienes que delegar y no es limita tu responsabilidad, no es deja de tener el talento, porque eso prácticamente es imposible. Pero ¿qué tal que lo redireccionamos? ¿Qué tal que asumes la responsabilidad para desarrollar a las personas? Y entonces ya no es solamente la responsabilidad de la tarea, es la responsabilidad de que las personas lo puedan llegar a hacer al nivel de excelencia que tú lo necesitas con su motivación propia. Y entonces
ahí nos ayuda mucho identificar a qué me comprometo, me lleva hacia la excelencia y cómo utilizo este mismo tema de talento, que sabemos que depende de los demás que tenga, pero cómo utilizo este tema para realmente ir ayudando a que crezcan los demás y tener tiempo para lo que yo creo que es importante para Ujú, mí como ujú, individuo. ujú. Esto me fascina, Blanca, porque cuando nos está explicando esta idea de cómo hablas de este tema con un gerente, para mí tiene mucho que ver con nuestra investigación, que hoy en día lo que la gente quiere de un jefe, que el jefe no solo es un jefe, sino un coach. Ujú, Y ujú. este tipo de conversación puede ayudar a un gerente para tener este tipo bueno, este approach, digamos. Claro, y entonces redireccionando responsabilidad, ¿no? Y preguntas que le pueden hacer a su gente como, ¿y de qué manera quieres que le demos seguimiento a las cosas? ¿Y de qué manera podemos asegurarnos que se esté cumpliendo? Porque alguien con el talento y responsabilidad cuando tiene un equipo sabe que él es responsable. Entonces, el dársela a otros es prácticamente muy difícil, si no es que imposible para algunas personas. Pero si la redireccionan y se comprometen a ese desarrollo del individuo, a cómo Ujú, hago que el equipo crezca, ujú, entonces las personas, la función y el resultado puede ser mucho más efectivo. ujú, Y ujú. sobre todo ser cautelosos, ay, perdóname, en sus cosas, ¿no? Porque a veces las personas con responsabilidad, como decía anteriormente, hacen tanto por los demás, es un talento de tanto servicio y de hacer las cosas que son correctas por otros, que a veces la prioridad en ellos se reduce, ¿no? Ujú. Por quedar bien, por estar bien, ayudar a los demás. Entonces, lo que me está diciendo es que puede ser útil que los gerentes piensan menos en usando su responsabilidad para tareas y más pensar en cómo se puede utilizar responsabilidad en cuanto a ser responsable por el crecimiento del equipo. Eso, ¿y te hace sentido eso? ¿Te gusta eso? ¿Crees que funcione? Y Totalmente. como coaches podemos ayudarle a las personas que exploren y experimenten con su talento. Y Ujú, entonces y asume la responsabilidad y asumir la responsabilidad para que este talento como que se active, para que genere endorfinas, es importante que genere el compromiso con alguien, que se lo diga a alguien. No es solamente el, ok, yo lo voy a hacer. Eso no necesariamente es suficiente. Pero si yo se lo digo a alguien que este va a ser mi enfoque, que este va a ser a lo que me voy a comprometer, entonces ese talento se activa de manera mucho más efectiva. Entonces me está diciendo que alguien tiene que ser abierto con lo que tiene, o sea, en su mente cumplir, o sea, yo tengo el reto, pero mejor si lo digo para que luego me da las endorfinas de cumplir con esto. Exacto, porque entonces al dar su palabra se activó el talento de responsabilidad. De otra manera, el talento de responsabilidad como de la parte no desarrollada puede ser que algunas personas digan, es que a mí me es más fácil hacer cosas cuando vienen otros a pedírmelas que yo ir a pedirle a alguien que haga algo. Y entonces, imagínate en una familia también que el papá o la mamá tiene alta responsabilidad, pues a veces hasta quiere que los demás cumplen las cosas de esa misma manera. Y entonces, ¿qué tal que mejor desarrollamos al individuo con lo que el individuo es? Sabemos que cada persona es diferente y única. Y entonces, si encontramos su motivación, podemos lograrlo, pero con aquello que nos motive. Y entonces así ya no frustramos a los que tienen ese precioso talento de responsabilidad. Y entonces también O, los que o por lo menos frustramos menos. exacto, porque podemos cumplir con las cosas, pero desde nuestro punto de vista. Fíjate que en la parte de experimentar con el talento es algo que a mí me gusta mucho. Yo tengo una amiga desde que éramos pequeñas. Ella es doctora en filosofía. Y entonces ella tiene muchos talentos de pensamiento estratégico, tiene intelección, coleccionador, aprendedor, tiene también empatía y tiene responsabilidad.
Y entonces, imagínate, ella es súper profunda en su pensamiento y demás. Y cuando vienen otros a pedirle ayuda, pues va y ayuda, aunque no le pidan, ella sabe que necesita ayuda. Pero entonces platicábamos, nos fuimos de viaje y me platicaba que estaba preocupada por un libro que no había podido terminar. Y entonces está profundizando y ese proceso intelectual, ya sabes, de introspección es maravilloso, pero por algo, ¿no? De querer hacerlo también, no lo ha podido terminar. Y entonces exploramos si le gustaría experimentar con su talento de responsabilidad. Y entonces, 3 meses después, llega a visitarme, ella vive en otro estado, llega a visitarme y me entrega el libro. Y me dice, la dedicatoria, me dice, es que apliqué esto, fui con el director del área científica y me comprometí con él de entregarlo en tal fecha. Y aquí está el libro. Entonces, ¿qué tal que como coaches ayudamos a las personas, primero, como decimos, a verlo, a valorarlo, a saber que existe en mí y experimentar? ¿Qué tal que pones a prueba tu tema de talento? Y entonces ves cómo ese tema de talento te ayuda y te impulsa porque aplicando lo que eres te hace ser mucho más efectivo. Mm, Me encanta, Blanca, me encanta. Qué buen ejemplo. Y otra pregunta que tenía en cuanto a la responsabilidad. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de responsabilidad? Pues uno seguro es sobrecomprometido, ¿no? ¿Hay otros, tú crees? Claro, y estar, por ejemplo, en un ambiente en el que no se hacen las cosas correctas, por ejemplo, en el que Ujú, no se cumpla con los valores o cuando ellos sientan que esa lealtad no existe, puede ser una vulnerabilidad. Y entonces es importante cómo ellos aportan y ayudan a un equipo a ver cuando las cosas son correctas y cómo deberían de hacerse y a qué deberíamos de comprometernos, ¿no? Y también a veces nada más estar enfocados, como ya decíamos, a eso que dijeron que sí, porque a veces alguien con ese talento, pues el decir que no puede ser difícil. Y entonces el no tomarse el tiempo para evaluar y va en línea con mis objetivos. Y ahí la complementariedad con otros temas de talentos o el hacer asociaciones complementarias puede ayudarnos muchísimo. ujú, ujú. Y alguien que tiene responsabilidad, hay otras personas, otros socios que tienen unos temas que puede ser sobre todo muy complementario para una persona con responsabilidad. Has dicho Ay, ya, bueno, sí. logrado, enfoque, pero cuéntame un poco más. Fíjate que a mí me gusta mucho alguien con futurista que pueda ayudarles a ver, bueno, ¿y tu largo plazo? ¿Y cómo te ves? ¿Y hacia dónde vas? ¿Y quién eres tú? ¿Y de qué vas a sentirte orgulloso, ¿no? Mm, Dentro de 10, 20 años, no sé. O los ejercicios que a veces se hacen, bueno, si tu nieto platicara de ti a la hora de graduarse de la universidad, que quisieras que dijera, o sea, alguien que los ayude a ver ese impacto de largo plazo, porque entonces con el tema de talento y responsabilidad, ¿te imaginas qué poderoso ir llegando a ver, ok, ¿y a quién desarrollo? ¿Y en qué personas confío? ¿Y a quiénes les pido más cosas? ¿Y a quiénes voy a ir caminando con ellos para guiarlos que también se desarrollen en ese bienestar, ¿no? Mucho más allá de las cosas, de las tareas, sino ya de ese impacto en la vida. Entonces, eso me parece una combinación extraordinaria. Alguien con significación, por ejemplo, también, que los ayude a ver, ok, y esto que estamos haciendo y este cumplimiento de cosas, ¿qué impacto tiene? ¿Cómo ayuda a los demás? Porque al ser un talento de servicio, puede ser muy motivado por hacer cosas correctas con otras personas. ¿Y qué tal alguien con a lo mejor desarrollador que sabe el valor y detecta, mira, esta persona simplemente necesita avanzar en esto y lo puede hacer muy bien? ¿O qué tal individualización? Que saben cuál es la necesidad única de esa diferencia de cada individuo
para poder avanzar, ¿no? Entonces, algunos de esos, tú sabes que los 34 los amo y podríamos hablar de la combinación con los 34, ¿Cómo no? pero estos pudieran ser algunos ejemplos. Ujú, ujú. No, me encanta. Entonces teníamos desarrollador y futurista. ¿Qué Sí, tal? estas ¿Te dos. gusta? Sí, sí, ¿Qué sí. combinaciones crees que son buenas? ¿Cuál es? Este futurista me atrae mucho porque yo creo que responsabilidad suele ser un tema, digamos, más práctico. Ujú, Y yo creo que el enfoque más natural puede ser más a corto o medio plazo. Así que ujú. es de otra dimensión, digamos, de largo plazo que puede llevar a alguien con futurista. Me parece muy interesante. Ujú. Y entonces ahora que dices Sí. que es de corto plazo, lo vemos responsabilidad como un talento de ejecución, en la dimensión de Mm, ejecución. ujú, ujú. Pero, ¿y qué tal? ¿Forma relaciones con otros? Pues yo creo que sí, porque como has dicho, ¿no? Cuando dices que sí, la gente puede cumplir con tu palabra. Así que este es una forma bastante efectiva de construir una fundación muy, muy fuerte, ¿no? Una relación muy íntima, digamos, también entre la Ujú, gente. ujú. Y confías en ellos y están ahí, esa parte de lealtad, ¿no? ¿Y qué tal Ujú. influencia, Chloe? ¿Qué piensas? ¿Cómo genera influencia alguien con responsabilidad? Interesante. Yo creo que depende de, ¿cómo has dicho? No, depende, has dicho antes, que depende un poco de si las personas aprovechan de responsabilidad para sí mismo, o sea, desde en forma más individuo, cumpliendo con mis tareas, o si lo estás usando para influir a los otros, para que se siente responsable para cumplir con sus tareas. ¿Me explico Claro, bien? claro. Y seguimos a alguien con responsabilidad porque sabemos que va a hacer lo correcto con base a valores y que va a cumplir con su palabra. Entonces, ya que lo conocemos, esa influencia, ese liderazgo de atraer a otros es sumamente fuerte porque ese decir lo que hago y Ujú, además, imagínate cuando está unido a, por ejemplo, aprendedor o coleccionador o ujú, analítico, que además su credibilidad está cimentada, ¿no? En que además ujú, sabe ujú, lo que está hablando o tiene la información, tiene la evidencia o ya planteó los escenarios con estratégico, entonces hace una influencia muy, muy fuerte para los demás. Y creo yo que prioriza también en esa área de pensamiento estratégico sobre qué hace con base a lo que es correcto y lo que no. ujú, ujú. Y mira, Blanca, tenemos una pregunta por parte, bueno, De en vivo. Ricardo. Sí, de Ricardo. Sí, ¿listo? Ay, mi vida, sí. Pues él tiene responsabilidad número 10 en su perfil Wow. y él cree que este tema tiene mucho que ver para él con perfeccionismo. Ujú, ujú. Y a veces puede ser que no ha cumplido con algo porque está, bueno, buscando o está trabajando para que sea perfecto. ¿Qué Eso piensas? es, sí, claro. De hecho, este tema de talento tiene esa parte también, de que el hacer las cosas correctas le ponen mucho esfuerzo, ¿no? A veces muchas más horas, a veces mucho más esfuerzo para lograr que las cosas sucedan. Son personas que a veces decimos que dan la milla extra, ¿no? Ujú, Por asegurar que las cosas, si ellos van a entregar bien como su palabra es tan importante, es de servicio y hacer lo correcto, entonces entra esta parte de perfeccionismo. ujú, ¿Qué puede ser valioso ahí? Primero que ellos identifiquen, ok, ¿qué es más importante? ¿El cumplir en cierto tiempo que sea o perfecto. exacto, que sea perfecto, ¿no? ¿Qué tanto? Y voy a decir algo que no sé si se entienda muy bien, pero ¿qué tanto perfecto es perfecto? O sea, puede ser más valioso que sea en cierto tiempo a que sea perfecto. Y entonces hay una asociación complementaria, imagínate con un activador, ¿no? Que Ujú, diga, bueno, ok, vamos a hacerlo bien, no es que vamos a hacer las cosas simplemente por hacer, pero entregarlo en cierto momento.
Eso nos puede ayudar muchísimo porque sí, alguien con este talento de responsabilidad, cuando está en esa parte en la que no se ha desarrollado tanto, puede ser, me meto tanto, le invierto tanto, que a veces pierdo oportunidad de hacer cosas. Algo importante, creo, para las personas con el talento de responsabilidad es que sepan, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer algo, en ese momento estamos tomando la decisión de dejar de hacer otra cosa. Ujú, Entonces, el tener esos dos puntos en la mente y tomar la decisión consciente de ello pudiera apoyar, me imagino. Entonces, ok, le voy a invertir mucho tiempo, pero eso quiere decir que estoy dejando de invertirle tiempo ujú, a otra persona, a otra tarea, a otra situación. ujú, Y ujú, entonces el tener esos objetivos de largo plazo nos pueden ayudar muchísimo a no decir, deja de ser perfeccionista, no, deja de ser responsable, porque es como si me dijeran, córtate el brazo, no, no, no es lo que queremos, pero sí direccionar ese compromiso a aquello que realmente le va a dar el mayor, voy a decirlo como el mayor retorno de inversión. Y me refiero a cualquier aspecto de vida, ¿no? Que no tiene que ujú. ser En económico, conjunto. en conjunto, Ujú, emocional, ujú, de ujú, bienestar, ¿no? De ujú, felicidad. ¿Hace ujú, sentido? ¿Tú qué opinas? ujú. Totalmente. No, yo creo que, bueno, me gusta mucho este como un punto de acción que para alguien que tiene responsabilidad, porque, bueno, esta idea de pensar de forma muy consciente el costo de la oportunidad, ¿no? Como decir, o Eso es sea, precioso, me encanta cómo lo estás poniendo, el costo, la oportunidad. Exacto. ujú, ujú, Entonces, el tomar la decisión consciente y ya si uno decide, sí, en este caso quiero invertir, perfecto. Nada más que sea ese análisis de, sí, esto es en lo que quiero, porque el beneficio va a ser el idóneo. ujú, ujú. Y O está sea, bien equivocarnos también. sí. Se Bueno, puede, yo está creo que bien. con responsabilidad a veces tu instinto es decir sí. Ujú. Primero sí y luego pensar, bueno, como hemos dicho, ¿no? Del conjunto y entonces es una idea muy profunda, yo creo que tiene que antes de decirse sí, pensar de forma muy ah, consciente o de Mm. forma muy con intención, de verdad, si tengo que decir sí a esta oportunidad, que voy a Mm. perder por otro lado. Me gusta mucho. Es- Y otra pregunta por parte de Ricardo. Está diciendo también que la combinación de responsabilidad número 10 y él tiene adaptabilidad número 4 a veces le da problemas. Ay, qué lindo, qué linda combinación. Y sí, claro, porque vemos a una persona con alta responsabilidad que está buscando cumplir con sus compromisos y alguien con adaptabilidad que es feliz de descubrir y qué viene. Yo creo que esa combinación se vuelve muy poderosa con las personas, porque alguien con adaptabilidad, de hecho, por eso está en tema de relación, ¿no? Ujú, Es cuando estoy con alguien, estoy para esa persona. Entonces, yo me imagino que adaptabilidad y responsabilidad, cuando le dicen que sí a un individuo, cuando le dicen, ¿y qué necesitas en el momento? Y estoy aquí para ti. Y ellos saben que pueden llegar contigo en el momento que lo necesiten y tú vas a estar ahí para apoyar. O si sucede algo que tienes que hacer o que ves que nadie está haciendo, también vas y apoyas a los demás. El reto de eso, ¿qué puede ser? Que te desvíes un poco también de tus propias metas o de algún otro compromiso porque te estás adaptando y te estás comprometiendo todavía a más cosas. sí. Sí, tiene Entonces, sentido, ¿no? Que complica la vida. claro, y entonces a veces, lejos de pensar que, oye, es una fortaleza, ok, es algo instintivo como tema de talento que hay que desarrollar. Y yo creo que el poder analizar nuevamente esa parte de, ok, si hago esto, ¿qué estoy dejando de hacer? ¿Cuál será el impacto que tiene? Y pensar mucho en, ¿y esto es lo que me lleva al objetivo de largo plazo? ¿O qué tal que hay alguna otra persona que lo puede hacer?
que yo puedo desarrollar para que sea mucho más efectivo. Porque Ujú, si no, sí puede ser que estoy tan abierto a todo lo que suceda y a todo lo que necesiten las personas y además disfruto de todo esto que me llega de manera natural, que pudiera llegar a perder ese largo plazo. Y a veces hay que pensar que cuando damos todo de nosotros, pero no nos alimentamos nosotros mismos, después es difícil seguir dando. ujú, Entonces puede llegar a generar una frustración. ¿Cómo me aseguro de que estoy yo llenando lo que necesito? Hay una dicho o frase que usamos ujú. en algunos lados, que es, no puedes dar lo que no tienes, pero entonces imagina que das todo ese servicio, ¿no? Y te adaptas a todo, pero ¿y después? ¿Y tú? Entonces, para seguir dando es importante que estés bien contigo. Ujú, ujú. O sea, no puedes dar tiempo que no lo tienes. Exacto. Solo los 24 horas en un día. Sí, y sabes, Blanca, me gusta mucho lo que tiene aquí escrito Ajá. en el libro de Pareados. Ujú. Cuando miramos responsabilidad y adaptabilidad, me gusta mucho esto. Dice, si tuviera un jardín de rosas, las cuidaría con conciencia y también me daría el tiempo para disfrutar de su aroma. Wow, qué Mágico, ¿no? hermoso, precioso. Me encantó, me encantó. Bueno, Ok. espero que esto ha sido interesante para ti, Ricardo. Y bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Blanca, ¿algún otro comentario muy importante? Ay, sí, este tema de talento es bastante frecuente en Ujú, nuestra base de datos, que ya sabemos que es las personas que han tomado el Clifton Strengths. Es el número 2, está muy, muy cerca de aprendedor y entonces primero es ujú, logrador, después está esto. Entonces, con el que lo vemos más frecuentemente es con logrador y hace sentido también por la frecuencia. Y entonces alguien con responsabilidad y logrador, imagínate qué interesante su nivel de energía y de cumplimiento de cosas. Ahora, lo valioso es ver que a veces esperan que todos los demás podamos trabajar a su ritmo. ¿Y qué crees? No, No no tengo que necesariamente. imaginarlo, Blanca, porque ¿qué tengo yo? Y entonces, y esperas que todos seamos así de efectivos y a veces no podemos y tú como eres una gran coach lo sabes. Entonces, el encontrar la motivación de los otros es muy valioso. Y con el que menos frecuente lo vemos es con Mando. Y no quiere decir que Mm, no exista, pero también Mando es el que menos frecuente está en la base de datos. Entonces, pero alguien con mando y responsabilidad, ¿cómo sería? Imagínate y toma el control de las cosas y ayuda en situaciones complejas, pero además cumple con su palabra y ayuda a los equipos, ¿no? Guiándolos a lo que tenemos que hacer haciendo lo correcto. Entonces también creo que puede ser una combinación poderosa. El tema de responsabilidad, creo que para mí el encontrar personas como tú que tienen ese talento y trabajar con personas con este tema de talento es sumamente valioso en mi vida, porque esa parte de, y esto es con lo que tenemos que cumplir, y estos son los compromisos, y esta es la forma correcta, y sentir esa lealtad, porque se siente, ¿no? Es un tema de esa parte de compromiso emocional, de que se siente que estás ahí, ¿no? Y eso es sumamente valioso. Entonces, felicidades a todos los que tienen el tema de responsabilidad. Amamos los 34 temas de talento y este es uno de ellos, de esos que amamos. Chloe, gracias, me encanta trabajar contigo. Gracias, Ricardo, por tus preguntas. sí, sí, ha sido, bueno, interesante, ¿no? La interacción. Exacto, sí, maravilloso. Y por supuesto, gracias a Jim Sí, Collison, cómo who no. makes everything happen. ¿Cómo no? Pues recomendamos a todos aprovechar los múltiples recursos que tenemos disponibles en gallupstrengthcenter.com. También puede obtener las grabaciones de audio y vídeo de los programas en inglés en nuestra liga coaching.gallup.com.
Si quiere participar como invitado en nuestro programa de coaches o necesita soluciones a la medida para su coaching en fortalezas en empresas pequeñas, medianas o grandes, o de hecho cualquier pregunta sobre este tema, por favor, envíe un email a coaching@gallup.com. Muchas gracias. Hasta el próximo. Te quiero.